Hola, buenos días. Nuevamente estamos aquí para mantener nuestra clase de escuela dominical. Es un tema muy bonito. Se llama Oramos los unos por los otros. Y la iglesia se fortalece cuando oramos unos por los otros, cuando nos apoyamos en oración, cuando oramos. Y se encuentra ahí en Efesios 3, de los versículos 14 hasta el 21. Y antes de empezar, vamos a orar. Padre, te bendecimos y te alabamos y te damos muchas gracias porque tú nos permites estar nuevamente compartiendo la lección de la escuela dominical. Pedimos que tú prepares el corazón y la mente de cada uno de los que están escuchando, Señor, que tú hables a sus corazones, Señor, y que sea una bendición para sus vidas. Padre, te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el contexto de estos versículos que estamos viendo. En estos versículos Pablo aborda sobre la oración y se va a dividir en dos partes. La primera parte sería un reporte sobre la oración del apóstol, que son de los versículos del 14 al 19. Y es un modelo de oración intercesora a favor de ellos, de los discípulos, de los seguidores, de los miembros de la iglesia. Y la segunda parte de esta oración es los versículos 20 y 21 y se enfoca en una doxología que Pablo le ofrece a Dios. Un elemento fundamental es darle la gloria a Dios en adoración, y ya en lecciones anteriores habíamos visto que era una doxología. Lo vamos a abordar en su momento. Ese es el contexto de esos versículos. Vamos a entrar ahora sí. ¿Qué dice sobre que Dios obre en plenitud a favor del cristiano? Eso es lo que Pablo está pidiendo de los versículos 14 al 17a. Y Pablo comienza así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que ponernos de rodillas es una señal de humildad para Pablo también. Ellos son el objeto de sus oraciones. Muchas de las epístolas de Pablo o Paulinas comienzan con una oración de Pablo hacia los creyentes, hacia la iglesia a la que mandaba la carta. Esta no es la excepción. Y dice que ora doblando sus rodillas. Lo común en la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros tiempos, y en los judíos era orar de pie. Si ustedes han visto escena de judíos o de árabes, entran a donde van a orar y oran de pie. En ese caso Pablo está doblando las rodillas, ¿sí? Y la iglesia temprano la hacía de pie igual que Pablo. ¿Y por qué lo hace de rodillas? De rodillas simboliza un acto de humildad y adoración ante su soberano. No es ante el sacerdote, ante el templo, es ante Dios, ante el soberano. Y Pablo ha mostrado su reverencia profunda ante Dios a favor de la iglesia. Está pidiendo por la iglesia y lo está haciendo de una manera humilde. Dirige su oración al Padre, de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Jesús les dijo: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y muchas veces hemos enseñado mal a nuestros niños y les decimos: Señor Jesús, comenzando la oración. Incorrecto. El modelo de oración que Cristo nos dejó es al Padre. Todas las oraciones que están en la Biblia están dirigidas al Padre. Esta es una más que apoya esa parte. Y sigue diciendo Pablo en su carta: quien toma nombre sobre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pablo se refiere a toda la familia de la fe, a todos los que han creído en Cristo como su Salvador. Esa familia que está en los cielos y en la tierra. Vamos a abordar ahorita esto. Se refiere a las iglesias locales y a los hermanos ya difuntos ante el Señor en el cielo. Dice Pablo: familia en los cielos y en la tierra. Acuérdense que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, formamos parte de la familia de Cristo, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros necesitamos una iglesia para fortalecernos y permanecer unidos. Necesitamos que unos a otros oremos para que haya esa fortaleza inquebrantable. Y Pablo les está diciendo que se intercedió por los que ya murieron
que Jesús está por sobre ellos, por los que ya murieron y que están allá en el cielo con el Señor, y también por los que están en la tierra. Y también Pablo nos dice, Pablo está afirmando que la humanidad le debe su existencia a Dios Padre que los creó. Yo le debo el estar vivo a Dios Padre que me creó. Sigue diciendo Pablo, toda familia en la tierra. ¿A qué se refiere? Reconociendo la diversidad de razas, de etnias y a través del mundo. O sea, se refiere a toda la humanidad en general. Razas, etnias, pequeños grupos, a eso también se está refiriendo. Sigue diciendo Pablo. Familias en los cielos. Es probable que tenga en mente el mundo angelical. Dios como el Padre de todas las entidades en el cielo y en la tierra. De todos los entes, tanto en el cielo como en la tierra. Él está haciendo referencia a esos dos grupos. Reconoce el dominio de Dios sobre toda su creación. Toda la creación, aún los que ya murieron. Y Pablo continúa diciendo, para que os dé conforme a sus riquezas en gloria, a ser fortalecidos con poder en el hombre interior por este espíritu. Esto para que dé conforme a sus riquezas en gloria. También en otras cartas Pablo lo menciona, las riquezas de Dios. Pero vamos a desmenuzar de poquito en poquito estas palabras que Pablo menciona. Ese es un pensamiento que Pablo menciona en otras cartas, ya los había dicho. En el pensamiento de Pablo, la gloria de Dios es sinónimo de poder. Todo lo que Pablo va a decir, la gloria de Dios, es sinónimo que es el poder de Dios. Y bueno, esta gloria poderosa no es algo que se ve con la vista natural, o sea, con los ojos. Es una fortaleza espiritual dentro de mí. Cuando yo oro, cuando yo intercedo por otros, hay una fortaleza espiritual dentro de la persona por la cual oro, incluso dentro de mí misma cuando oro por mí. Es algo en la parte de adentro, de la persona que redimida, de la que ya ha sido salvada por Jesús. Pablo sabía que era obra del Espíritu Santo en el creyente. Parece ser un equivalente a la mente del redimido. O sea, esa fuerza interior viene a ser a la persona en su mente. ¿Y cuántas veces hemos dicho, si no hubiera sido por sus oraciones que me fortalecieron, yo no me hubiera sostenido de pie? Y ahorita nos sostenemos unos a otros a través de la oración. Oramos unos por otros, nos ponemos a orar por cada miembro de la iglesia, por cada persona que asiste. Oramos por los miembros de nuestra propia familia carnal. Oramos por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Eso fortalece espiritualmente a la persona. Sigue diciendo Pablo, para que habite Cristo con fe en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Pablo considera la fortaleza del hombre interior de acuerdo con la habitación de Jesús en el corazón. Cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, Él vive allí. Entonces, esa fortaleza va a ser la presencia de Dios en mi vida, la presencia de Jesús en mi vida. Y luego dice, habitar en el creyente. Claro, Jesús viene, el Espíritu Santo viene a vivir en mi corazón, en mi vida. Parece correr una forma paralela, mostrando la obra indescriptible, Trino Dios, en la vida del creyente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo haciendo la obra en mí de diferente manera. Un solo Dios en tres personas, obrando de diferente manera en mí. Eso es el poder de la oración, cuando intercedemos unos por otros. Vamos a la segunda parte de nuestra lección. El cristiano es arraigado y cimentado para poder sentir el amor de Dios. De los versículos 17, la segunda parte, hasta el 19. ¿Cómo? La continuación de una oración extremadamente larga. Esa es una oración de Pablo extremadamente larga, que se puede llevar varios versículos, incluso a veces capítulos. Y Pablo intercede por ellos. Esa es una oración, ya lo dijimos desde un principio. Primero, el apóstol desea que el objeto de su oración, o sea, ellos, estén arraigados y cimentados en amor. ¿Cómo? Pone la prominencia del amor por sobre otra cosa que queda destacar la estatura del cristiano. El amor es lo más importante.
Usa dos metáforas para la misma cosa: arraigados y cimentados. ¿Arraigados dónde? En sus raíces. Y luego dice, y una construcción porque está cimentada en sus fundamentos. ¿Qué es lo que Pablo quería? Que estuvieran firmes los creyentes, que fueran inmovibles en su amor por el Señor. Ese amor los iba a llevar adelante, triunfantes, y la fortaleza de estar intercediendo unos por otros, bien cimentados y arraigados. En segundo lugar, que los cristianos sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, fíjense bien, él quería entender que todos estuvieran bien cimentados y bien arraigados. ¿Para qué? ¿En qué forma? En la anchura, la longanimidad, la profundidad y la altura. La anchura, la altura, la longanimidad y la profundidad, en todos los aspectos. No quiere decir que iba a ser para un pequeño grupo selecto, iba a ser en general para aquellos que ya habían sido redimidos por Jesús. El apóstol usa las dimensiones para tratar de representar la totalidad de lo que Dios quiere dar a sus seguidores. O sea, Dios no te da a medias. Si te va a dar algo, te lo va a dar completo, total. Es una totalidad, una completo, complejidad, o sea, en completo. No te va a dar a medias. Está disponible para todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Ya lo dijimos en clases pasadas. Aquellos que han creído en Jesús como su Salvador y son apartados para el reino de Dios. Sigue diciendo Pablo, para todos los redimidos a través de todas las edades. Pablo está hablando de algo que a toda persona que ha sentido el amor de Dios puede comprender y dar a conocer el amor de Cristo. Si el amor de Cristo ya está en mí, porque ya vive en mi corazón, yo lo voy a dar a conocer a otros. Por eso Pablo le da primordialidad al amor. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Y viene primero a los Corintios 13, que es el canto del amor. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, todo lo que dice Pablo en primero a los Corintios 13. Entonces, es la esencia de Dios, el amor, que es infinito. Como Dios es infinito, el amor de Dios es infinito. No es, hoy lo tengo, mañana no lo tengo, es que va a pasar, es que se va a acabar. No, porque Dios es infinito, su amor es infinito. Continúa diciendo, la esperanza del cristiano es que tenemos toda la eternidad para deleitarnos en Dios. Cuando vayamos a la presencia del Señor, cuando Él nos llame, tenemos toda la eternidad para deleitarnos con Dios. ¿Y cómo va a ser? Dice el canto, puedo imaginarme, yo puedo decir, no me lo puedo ni imaginar. Dice Pablo, lleno de toda la plenitud de Dios. A eso se refiere, la anchura, la longanimidad, la profundidad, a la plenitud de Dios en nosotros. ¿Cómo vamos a tener esa plenitud? Estando en contacto con su palabra, que nos dice cómo vivir, y estando en contacto con los hermanos en la fe para fortalecernos unos a otros unidos, y estando intercediendo unos por otros en oración, y yo permanecer en oración. Allí está la plenitud mientras estamos aquí. Luego dice aquí, la llenura, la plenitud son derivados de una misma palabra. Llenura y plenitud se derivan de una misma palabra que tiene que ver ese concepto para hablar de Dios como el que expresaba su sabiduría y poder a través de la creación. Por eso los antiguos aztecas, mexicas y todos los demás grupos alrededor del mundo adoraban las fuerzas de la naturaleza, la misma naturaleza. Dios se revela a través de la naturaleza, pero dice la Biblia en Romanos que los hombres amaron más a las criaturas que el Creador. Dios se revela por la naturaleza y nos da la grandeza de Dios. Por eso se nos hace tan maravilloso ver cómo una flor puede abrirse, cómo un niño puede nacer,
porque ahí Dios se manifiesta su poder a través de la creación. Pablo le da una perspectiva cristocéntrica del poder y la sabiduría de Dios, que se basa en Cristo, el poder de Dios. Lo importante es que la iglesia pudiera comprender la profundidad del amor de Dios. Y a veces es increíble que no lo creemos. Pensamos que Dios está limitado, que Jesús está limitado como yo. No entendemos la profundidad de la plenitud. Ahora vamos a la tercera parte y segunda parte de esta oración. Para nosotros es la tercera parte de nuestra lección, pero es la segunda parte de la oración, una doxología. ¿Y qué dijimos que era una doxología? Era una oración, era una alabanza, una adoración a Dios. Y algunas veces en las iglesias las hacemos para terminar el culto, para terminar el servicio. Pero aquí Pablo nos da la oportunidad de que dice, en cualquier momento puede ser espontánea, puede ser cuando tú quieras. La original se encuentra en Números 6, del 23 al 26. Y de ahí Pablo la toma. Es algo que vemos con frecuencia en las epístolas paulinas. Siempre termina, bueno, muy frecuentemente Pablo termina sus cartas con una doxología, alabando a Dios. Fíjense, vean sus epístolas, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y verán, siempre comienza orando por la iglesia y con una doxología. Es un patrón que siempre Pablo tiene. La doxología puede ser espontánea y usada en cualquier momento para glorificar a Dios. Usted puede usar una doxología para alabar a Dios en cualquier momento. Pablo bendice a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es mucho más poderoso de lo que nosotros podemos entender, porque nuestra mente es finita, tiene fin, está limitada, pero el poder de Dios es ilimitado, es infinito. Alaba al que posee el poder porque actúa en la iglesia, actúa en nosotros ese poder. No limitado por el poder de su comprensión, porque Pablo comprendía mucho más allá. Como apóstol, Pablo tenía la oportunidad de ser inspirado por Dios y poder entender cosas bien profundas que nosotros no pudiéramos entender. Hay pasajes de la Biblia que no podemos entender por su profundidad, porque Dios se lo estaba revelando a Pablo. ¿Sí me explico? Entonces, dice que como apóstol es inspirado, y quizás pensemos que él tenía acceso a la mente de Dios de una manera que nosotros no lo podemos tener. Pero Pablo estaba escribiendo esto inspirado por Dios. Dios se reveló a Pablo lo necesario para comunicar el evangelio y las necesidades específicas de la iglesia a las cuales escribió. Dios reveló a Pablo esas necesidades que tenía la iglesia. Eso es lo que necesito que la iglesia conozca. ¿Tenía las mismas limitaciones que tenemos nosotros, Pablo? Sí. Pero él tenía el poder de Dios sobre su vida y la inspiración de Dios. Eso es lo que hace diferente a todo lo que dice la Biblia, la inspiración que Dios dio a los hombres para que le escribieran. Por eso no creemos en libros apócrifos, porque libros muchos, pero inspirados por Dios, lo malo que esté en la Biblia. Solo Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos entender. Y a veces es increíble cómo Dios nos contesta las oraciones, más allá de lo que nosotros imaginamos. Y termina Pablo diciendo, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así termina Pablo diciendo, ¿qué significa esto? Esta alabanza da el reconocimiento humano de lo que corresponde a Dios y a nadie más. El reconocimiento profundo y grande de Dios. Gloria significa el esplendor majestuoso y honroso de Dios. Eso es la gloria de Dios. Majestuoso, esplendoroso. La iglesia en Cristo, Pablo está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que es una asamblea, una congregación de creyentes en Cristo y no un lugar a donde se va a dar honra a Cristo. Yo soy la iglesia, yo soy la asamblea, no es el lugar donde voy a adorar a Dios. Es incorrecto que digamos voy a la iglesia. Lo correcto debe de ser voy al templo a adorar a Dios.
Yo puedo adorar a Dios aquí, pero Dios nos pide que nos congreguemos como iglesia para edificarnos unos a otros, para fortalecernos. La gloria y el poder son dados a Dios en la adoración que se hace en la iglesia. Todos juntos así, cantar nos gusta unidos, orar nos gusta unidos, leer nos gusta unidos en alabanza a nuestro Dios. Y cuando vamos al templo de Dios, con que estamos adorando como iglesia todos juntos, ya no salimos igual de como llegamos. Dios fortalece nuestras vidas. La gloria que le damos, bueno, por todas las edades, por los siglos de los siglos. El apóstol está acumulando conceptos sinónimos para tratar de expresar la idea de eternidad. Dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y luego dice, amén. Amén es una palabra que es hebrea, que quiere decir así sea. Y se utiliza para aprobar o reafirmar una declaración. Dice, todo lo que oré por la iglesia y todo lo que di alabanza y gloria a Dios y todo lo que fue para fortalecer a la iglesia, dice, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Va a ser desde que Pablo estaba hasta nuestros días, va a corresponder esto, así sea. Está cerrando esa afirmación con un así sea. Y yo espero que así sea o amén en sus vidas, que la oración, yo estuve orando por muchos hermanos en esta semana, les pedí sus peticiones y los que tuvieron a bien dármelas estuve orando toda la semana, desde el lunes por ellos, por esas peticiones. Y qué gozoso decir, ve, esto yo le preguntaba a uno de ellos, ¿cómo sigue fulanita de tal? Mejor. Y eso nos da gozo cuando las oraciones son positivas como nosotros pensamos que tiene que ser. Pero Dios tiene muchas formas de contestarnos. Y así como es bendición el interceder unos por otros, cuando viene la contestación y que nos gloriamos y que decimos, Dios me contestó esta petición de esta manera, nos gozamos y le damos la gloria a Dios, porque todo es para la honra y la gloria de Dios. Y gócese orando por los demás. Cuando oramos por los demás, nos olvidamos de nuestros problemas, se hacen mucho más pequeños al ver la dimensión de los otros y nos decimos, en lugar de orar por nosotros, le damos gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos también. Y como dice Pablo, por los siglos de los siglos, amén. Padre, te bendecimos y te alabamos y te damos muchas gracias porque has sido bueno con nosotros, Padre, porque nos tienes aún con vida y con salud, porque tu misericordia se ha manifestado. Gracias porque podemos interceder en oración, porque aún podemos hacerlo, Padre, y porque sigues contestándole a tu pueblo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos.